El 13 de junio, la Iglesia recuerda a San Antonio de Padua. Si desean conocer algo acerca de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y el lunes de la 11ª semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toca es el de Mateo 5, 38 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio les digo, no hagan frente al que los agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar 1 milla, acompáñale 2. A quien te pida dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. El texto de hoy es el cuarto ejemplo que Jesús ofrece a sus discípulos para enseñarles cómo deben interpretar y observar la ley de Moisés. Y hoy las enseñanzas son acerca de la venganza y de la compasión. En tiempos muy antiguos, la venganza estaba muy extendida y era socialmente aceptada como medio apropiado para hacer justicia. Incluso hoy hay algunos pueblos, por ejemplo en la Amazonía, que consideran la venganza aceptable dentro de su sociedad tribal. Bueno, pues lo mismo sucedía en Israel. Pero en el Israel antiguo, la venganza era realmente desproporcionada. Por ejemplo, Génesis 4:23 y siguientes nos relata el modo de proceder de Lamec, que dice: Yo maté a un hombre por una herida que me hizo y a un muchacho por un cardenal que recibí. Caín será vengado 7 veces, pero Lamec lo será 77 veces. Ante la bárbara costumbre de una venganza desmedida, la ley de Moisés procura contenerla y la limita a la ley del talión. La ley del talión sostiene que el castigo impuesto debe ser recíproco y proporcional al daño recibido. Y eso es precisamente lo que norma la ley. Por ejemplo, Levítico 24 dice: El que hiera mortalmente a cualquier otro hombre morirá. El que hiera de muerte a un animal indemnizará por él vida por vida. Si alguno causa una lesión a su prójimo, como él hizo, así se le hará. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Se le hará la misma lesión que él haya causado a otro. En algunos casos, y a fin de evitar la venganza, los maestros de la ley imponían el pago de multas, pero ni aun así se detenía el hábito de la venganza. La ley del talión era la práctica normal. A la luz de esta práctica, y considerando que el pueblo se regía por la ley del talión, ¿qué nos enseña Jesús? ¿Cómo debemos proceder los que somos discípulos suyos cuando somos víctimas de un daño? ¿Cómo debemos entender la norma ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie? Recordemos que el deseo de Jesús es que rescatemos el espíritu de la norma y no la literalidad de lo que está escrito. Y el espíritu de la ley es contener y evitar la venganza. Entonces Jesús empieza su enseñanza diciéndonos: Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Esta es su nueva ley, y es la que nosotros debemos seguir, pues es la que permite que Dios reine. Jesús enseña a sus discípulos y a quienes desean seguirlo que en ningún caso deben devolver mal por mal. Esa propuesta de Jesús es verdaderamente revolucionaria, pues se opone completamente a la venganza como práctica socialmente aceptada. Por eso afirma tajantemente: no hagan frente al que les hace mal. Es necesario entender esa afirmación correctamente, pues no hacer frente al que nos hace mal no significa aceptar la injusticia. Jesús no hace un llamado a la impunidad. La injusticia no se debe aceptar de ningún modo, pues va en total oposición a Dios, que es absoluta justicia. Por tanto, siempre hay que buscar que se haga justicia con la aplicación de la ley, pero a la vez debemos rechazar totalmente la venganza. ¿Y cómo hacerlo? La enseñanza de Jesús es devolviendo bien por mal.
contrarrestar el mal haciendo el bien y vencer el odio por medio del amor. Esta propuesta de Jesús se asemeja al principio de las artes marciales orientales. No hay que oponerse a la fuerza contraria, porque uno puede salir herido, sino seguir su movimiento y aprovecharlo a fin de contrarrestarlo. Si nosotros devolvemos bien por mal, entonces cambiaremos las relaciones entre los hombres y ayudaremos a Dios a transformar este mundo. Para explicarnos sus enseñanzas, Jesús nos propone 3 ejemplos. El primero dice: si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Golpear a alguien en la mejilla era un grave insulto más que una herida, pues se hacía con el dorso de la mano y a modo de desprecio, haciendo ver que la persona golpeada no valía nada. Por tanto, decir que hay que poner la otra mejilla es un modo de decir que reaccionar con el mal ante el mal solo produce más mal y genera más violencia. Aquí Jesús no nos está enseñando a aceptar la injusticia. A él mismo lo va a bofetear el siervo del sumo sacerdote, pero él no va a devolverle la bofetada, que sería venganza. Él va a reclamar justicia. Si he hablado mal, declara lo que está mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Una cosa es pues exigir justicia, que esto siempre hay que hacer, y otra es devolver mal por mal, cosa que los cristianos nunca debemos hacer. Aquí Jesús nos quiere enseñar que lo único que puede derrotar al mal es el amor. El amor le quita oxígeno al mal y, como le pasa al fuego, éste se extingue. El segundo ejemplo que nos da Jesús es: al que quiera hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Era bastante frecuente que un pobre fuese llevado a juicio por un acreedor que quería cobrar su deuda. Y como el pobre lo único que tenía eran sus vestidos, el acreedor buscaba hacerse de ellos. Recuerden que en esos tiempos, cuando no existían los telares industriales, la ropa era un bien muy escaso, caro y apreciado, y la gente tenía muy pocas mudas. Y en su poco ajuar, el manto era fundamental, pues servía para abrigarse de día y de cobertor en la noche. La ley decía que cuando un acreedor quería hacerse de los vestidos de su deudor, solo podía quedarse con el manto, la vestimenta exterior, pero solo durante el día. Después tenía que devolvérselo para que el deudor pueda pasar la noche sin sentir frío. Sin embargo, la manera de sacarle la vuelta a la ley era quedándose con la vestimenta interior, la túnica, pues no había norma que exigiese su devolución. ¿Y qué dice Jesús? Si te quitan la túnica, déjale también el manto. Así tu desnudez será causa de vergüenza para tu acreedor. Y el tercer ejemplo es: si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Este tercer ejemplo recoge la costumbre de los soldados romanos, que podían obligar a cualquiera que pase a prestarles el servicio de llevar su carga. Pero la norma decía que solo podían obligarlo a llevarla por 1000 pasos. Este fue el caso de Simón de Cirene, quien al pasar cerca a Jesús en su camino al Gólgota, los soldados romanos lo obligaron a que cargue con la cruz de Jesús. Bueno, pues esta costumbre romana generaba mucha animosidad entre los judíos. ¿Y qué enseña Jesús a los suyos a propósito de esto? A no responder a la prepotencia romana, sino más bien a ofrecerse voluntariamente a llevar la carga el doble de la distancia. Y de esta manera, no resistir el mal con más mal, sino vencerlo con el bien. Finalmente, Jesús termina sus enseñanzas con una alusión a aquel que te debe y que no te puede pagar. La ley de Moisés velaba por el deudor. Dice Éxodo 22, 24 al 26. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, al pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, no le exigirás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás al ponerse el sol, porque con él se abriga y es el vestido de su cuerpo. Aquí Jesús hace un llamado a la compasión
en favor de quien está pasando necesidades. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiera pedirte algo prestado. Pero en ningún caso ejercer violencia, pues la violencia no es el camino para hacer de este un mundo nuevo. En conclusión, los invito a considerar que vivimos en un mundo violento, en la calle, en el tráfico, en el trabajo, entre familias, entre pueblos y entre naciones, en donde no hay respeto, ni siquiera por quien piensa distinto, y en donde cada quien busca imponerse por medio de la agresión y la fuerza. En esas situaciones, nuestra reacción suele ser de violencia. Bueno, pues a la luz de esta realidad, los invito a reflexionar en nuestras propias vidas y ver qué tanto procedemos como lo pide Jesús, preguntándonos, ante un daño o una injusticia que nos hacen, ¿cómo reaccionamos? ¿Exigimos justicia o buscamos venganza? Cuando somos víctimas de abusos y prepotencias, ¿cómo respondemos? ¿Nos compadecemos ante las dificultades y necesidades del prójimo? ¿O exigimos e imponemos el derecho que nos da la ley? Es decir, ¿actuamos como discípulos de Jesús? ¿Pasamos la página, perdonamos y ayudamos? Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de poder perdonar, para que evitemos toda forma de venganza y para que derrotemos al mal haciendo el bien al que nos hace daño. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.